desde el capítulo, estudiaremos el capítulo 3 desde el verso 9 al 15. Libro de Amós, capítulo 3. Libro de Amós, capítulo 3. Estudiaremos desde el verso 9 al verso 15. Y mientras busca, ¿cierto?, en su Biblia, quisiera, hermano, darles el aviso de que el próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a hacer Santa Cena en este lugar. Así que, ¿cierto?, aquellos que se han bautizado en el Señor, aquellos que, ¿cierto?, están llevando esta vida en el Señor, van a poder participar de esta cena. Va a ser el culto normal, obviamente, normal, pero a su vez, ¿cierto?, va a incluir la cena del Señor, que es algo que debemos ir haciendo ya, debemos ir retomando estas cosas que por pandemia no se podían hacer. Vamos a hacer esta Santa Cena guardando todos los resguardos, ¿cierto?, que se pide según la ley. Así que vamos a hacer esto en el nombre del Señor para que se preparen esta semana y así cumplamos con esta ordenanza del Señor, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos ordenanzas del Señor? Dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Son las dos cosas que el Señor ha establecido que la hiciéramos hasta el fin. Así que eso es el aviso de hoy, hermano. Amós, capítulo 3, Amós, capítulo 3, verso 9 al 15, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Verso 12. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa del invierno con la casa del verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Dios Padre, hemos leído esta porción de las Escrituras. Hemos venido, Señor, con el propósito de adorarte, y también, Señor, adorarte por medio de la predicación de tu palabra. Hemos venido, Señor, a buscar este alimento, esta porción para nuestro corazón. Necesitamos, Señor, que nos des la sabiduría, el entendimiento, la comprensión acerca de las Escrituras, para que con claridad pueda ser expuesta y para que también con sabiduría podamos recibirla y digerirla, Señor, en esta semana. Nuestra alma, Señor, tiene sed de ti. Y nuestro corazón tiene hambre, Señor, de tu palabra. Danos de este pan que ha descendido del cielo. Danos, Señor, de esa palabra viva y eficaz. Lo necesita, Señor, nuestra alma. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo suplicamos, oh mi Dios. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Favor de tomar asiento. Como usted bien lo sabe, estamos cada día domingo viendo este libro de Amós, versículo a versículo. Amén. Amós, como siempre lo estamos repitiendo para recordarlo, Amós era un profeta campesino, un profeta que no era de profesión, era un profeta que por la misericordia del Señor fue levantado para anunciar juicio sobre un pueblo que se había alejado de su Dios. Este pueblo que se había alejado de su Dios, que era el pueblo de Israel, aquel reino del norte, estaba en una gran prosperidad,
cosas materiales no le faltaban, pero ellos tenían el propósito maligno de ofender al débil, de quebrantar al pobre, de afligir a todas aquellas personas que la estaban pasando mal. Ellos sabían que debían amar a sus prójimos como a sí mismos, pero ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Por eso hemos visto cómo Dios había extendido su providencia sobre ellos, ayudándoles tanto, pero ellos más y más se olvidaban de su Dios, se olvidaban de Él y lo cambiaban por un Dios hecho a su manera. Lo que hoy veremos es la destrucción de Samaria. Samaria era como el Santiago de Israel, era como la capital de ese pueblo. Y el Señor partiría trayendo el juicio sobre aquella ciudad. El tema de esta predicación es: el juicio comienza por la casa de Dios. Debemos entender que el juicio va a comenzar en primer lugar en la casa del Señor. Y si comienza por la casa del Señor, ¿cuál será el fin de los que están afuera? Eso es lo que nosotros debemos aprender de acuerdo a lo que Israel vivió, porque esta ciudad Samaria era una ciudad conocedora de la palabra de Dios, pero a su vez era una ciudad que se había alejado de Él. Verso 9 parte diciendo: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. Son dos ciudades. La primera es Asdod y la segunda es Egipto. Asdod es una de las ciudades, uno de los estados filisteos. Los filisteos y los egipcios son conocidos como naciones que no conocen a Dios. Los de Asdod y los de Egipto son conocidos como naciones pecadoras, naciones alejadas del Señor. Pero hay algo importante que quiere denotar el profeta aquí. Está diciendo: voy a tomar a estas naciones que son muy pecadoras y les voy a decir: vengan y vean lo que el pueblo conocedor de Dios está haciendo. ¿Para qué? De manera retórica el profeta está tomando estas dos naciones que representan el pecado y le está diciendo: mire, vean el pecado que están haciendo los conocedores de la palabra de Dios. Y esto es tipo de que cuando uno, como cristiano, está en un trabajo, por ejemplo, y se comporta de mala manera. ¿Qué es lo que dice alguien del mundo, alguien que no conoce a Dios? Y este no es evangélico. ¿Qué se dice en las noticias cuando sorprenden a un pastor robando dinero? ¿No es acaso esas personas que son de buen corazón, dicen? ¿Qué quiere decirlo esto? Que muchas veces, afuera, a veces la gente tiene más discernimiento que los que están adentro. ¿A qué nos referimos con eso? Que hay gente, hermano, que está haciendo y deshaciendo en las iglesias, pero de afuera, alguien que ni siquiera conoce las cosas de Dios, dice: oye, pero ahí te están robando. Oye, ahí están haciendo mal. El Señor trajo como testigo a una de las personas más alejadas de Dios para que testificaran sobre esa ciudad que se había alejado de su Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, va a ir ampliando lo que hoy veremos. Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Las Escrituras nos mostrarán que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Primera de Pedro 4, 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Se fija que la importancia que está denotando aquí la palabra? Está diciendo, dice, porque es tiempo que el juicio, ¿por dónde debe comenzar? Por la casa de Dios. Antes de que el juicio venga sobre las naciones, antes que el juicio final venga sobre las naciones de la tierra, debe partir ese juicio acá. Acá debe partir en la iglesia.
Pero este juicio del cual habla Primera de Pedro no es un juicio final, sino que es un juicio de corrección. Servir a Cristo, si hay algo que usted y yo debemos entender, no es cualquier cosa. Servir a Cristo es la cosa más importante que usted y yo haremos en nuestras vidas. Servir a Cristo es una responsabilidad muy grande, porque cuando nosotros somos bautizados, llevamos el nombre de Dios sobre nosotros. Estamos en representación de Dios donde quiera que estemos. Por eso es importante que usted y yo entendamos eso. Y si nosotros nos comportamos mal, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a enjuiciar, como lo hizo con Israel, pero no para que se pierda, sino un juicio de corrección. No esperemos que el Señor nos corrija por medio del dolor, no esperemos que el Señor nos corrija por medio del sufrimiento, para entender que estas cosas son así, para entender que al Señor se le sirve de corazón, que al Señor se le debe lo mejor de nuestra vida. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Si el cristiano muchas veces va a tener que ser disciplinado por Dios y pasar por algún tipo de sufrimiento, y ese sufrimiento no es cualquier sufrimiento, es un sufrimiento doloroso, ¿cuánto más va a ser el sufrimiento que va a tener que vivir aquellos que están alejados del Señor? Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Impío significa alguien que conociendo las cosas de Dios, se aleja de Él. Y pecador es alguien que no conoce a Dios propiamente tal. Entonces el que se salva es el justo, el que ha sido declarado justo por confiar ¿en quién? Por confiar en Cristo. El impío es el que conoce las cosas de Dios y se aleja para nunca más volver. El pecador son aquellos que no conocen a Dios. ¿En dónde aparecerán ellos? Si para el justo es una dificultad todas estas cosas. Por eso el Señor, antes de traer el juicio final a las naciones, pone de testigo a Egipto y a Asdod. Y le dice, reúnanse sobre los montes de Samaria y vean las muchas opresiones, vean las violencias cometidas en medio. El pecado es algo, hermano, que va a recibir un castigo. El pecado no puede quedar impune. Siempre vamos a tener que pagar. Pero lo importante de esto es que aquellos que confían en Cristo, su pecado ha sido remitido, su pecado ha sido pagado. Pero eso no quita que vayamos a ser disciplinados por falta de compromiso delante del Señor. Amós hace un llamado a estos dos pueblos. Los reúne para que vean y contemplen la impiedad atroz. Y aún para aquellos pecadores que no conocen a Dios. ¿Qué hacían estos israelitas? Dice, oprimían a las demás personas. ¿Qué significa oprimir? Significa humillar a las personas. Es terrible cuando aquellos que se supone que tienen y llevan esta palabra, humillan a los demás con violencia. Humillan a los demás con esa violencia tan dura. Y hoy día hablaba con un caballero que andaba vendiendo unas cositas y decía que muchas veces tiene que tocar puertas, porque él no anda pidiendo, él anda vendiendo, por decir, unos Super 8, una cosa así, anda vendiendo, unos quilates. Y él dijo de esta manera, muchas veces he tenido que tocar la puerta donde hay algunos cristianos y me miran con desprecio. Muchas veces he tocado puertas de pastores y me miran como que soy lo peor. ¿No es acaso lo mismo que hacía Israel? Por eso nosotros debemos ser diferentes. Debemos ser diferentes. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque no esperemos ser disciplinados por Dios para que este corazón duro sea ablandado. Recordando un poco lo que hacía Israel, ¿se acuerda lo que decía Amós capítulo 2, verso 6? Ellos vendían al pobre
por un par de zapatos. Esa es la maldad que ellos estaban haciendo. Verso 7 dice, pisoteaban en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Ellos eran conocedores de la palabra de Dios, pero hacían lo peor a su prójimo. Y su prójimo eran sus propios hermanos, eran de su propia nacionalidad. Entonces vamos comprendiendo por medio de la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba haciendo mucho pecado. Y tan así que las naciones más pecadoras los miraban a ellos y decían, pero ¿cómo ellos se atreven a hacer eso? Se fija, por eso que muchas veces los que están afuera son más sagaces. Pueden con más rapidez decir, no, están mal ahí. Por eso alguna persona lo pueden invitar a una iglesia y están viendo cómo le están sacando hasta el último gota de dinero y dice, oye, pero ¿cómo ir allá si lo único que me piden es plata? Me decía también esta persona, prendo la radio, los cristianos en vez de estar predicando el evangelio, están predicando de plata. Están predicando que dé plata, que pacte, que dé esto otro, y no predican esta palabra preciosa. ¿Qué les va a suceder a ellos si no se arrepienten? ¿Qué les va a suceder? Van a ser castigados por el Señor. No esperemos sufrir ese castigo para entender verdaderamente las cosas. Veamos lo que dice Lucas 16. Lucas, capítulo 16, porque muchas veces pasa que aún los mundanos tienen un mejor discernimiento sobre las faltas cometidas por alguien que ha sido enseñado por Dios. De afuera muchas veces se ve más fácil las cosas. Lucas capítulo 16, versículo 1. Lucas 16, 1. Dice así la palabra de Dios. Lucas 16, 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo 100 barriles de aceite. Y dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Dios. Esta es la historia, o la parábola, porque el Señor así le gustaba enseñar, con parábolas, con historias. Y él por medio de esta historia cuenta de un hombre que le iban a quitar su trabajo. Y él dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Porque yo no soy bueno para la pala, mendigar en la calle me da vergüenza. Dijo, ya sé lo que voy a hacer para que la gente me ayude después. Entonces él recordó que a su señor le debía muchas cosas, la otra gente, y le dijo, ya, si tú le debís 100 barriles de aceite al Señor, anótate que le debís 50. Y así fue ayudando a toda la gente para que le cobraran menos. Entonces dice que si lo podemos decir, amo, el dueño de la empresa, dijo que alabó a esta persona. Porque fue tan sagaz que ayudó al prójimo para que después lo ayudara. Si la gente del mundo puede muchas veces ayudar al prójimo, ¿cuánto más debiéramos estar haciendo nosotros? ¿Cuánto más debiéramos estar haciendo nosotros? No caigamos en el juego de vivir esta vida individualista. Porque hoy en día, ¿qué es lo que dice la gente? No, esta es mi familia y yo veo por mí nomás. Yo veo por mí los míos nomás. Y los demás no me importa. No debe ser así. Cada uno de nosotros debe de una u otra manera, si el Señor nos pone en el camino a alguien que ayudar, nosotros debemos hacerlo. Debemos hacerlo porque para eso estamos aquí en la tierra. Para eso estamos, hermano. Si la gente del mundo lo hace, ¿cuánto más nosotros debiéramos tener un corazón dadivoso? Deberíamos tener un corazón que ayuda al prójimo. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. También dice 1 Corintios 5.1, 1 Corintios 5.1, que muchas veces la gente de afuera ve las cosas más claras.
Nosotros que estamos adentro a veces nos cuesta tanto. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Y acerca de lo que estaba pasando en una iglesia, mire, Primera de Corintios 5, 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Miren lo que estaba pasando en esta iglesia de Corinto, era un pecado muy grande. Había un joven que se acostaba con su madrastra. Imagínense el pecado que estaban cometiendo. ¿Y qué dice aquí la palabra? Dice, este pecado ni aún se nombra entre la gente de afuera. Y eso es lo terrible, hermano. A veces la gente de afuera tiene más miedo de las cosas que la gente que está dentro. Y eso es algo ilógico, si lo podríamos decir. Por eso, hermano y hermana, en la fe, ¿dónde debemos dejar el nombre del Señor siempre? En alto. Porque un error que cometamos delante de la gente, quizás, cierto, el Señor nos va a perdonar. Pero la gente, ¿qué va a decir del Señor? Con tristeza vemos que el nombre del Señor es ensuciado en los trabajos. Con tristeza vemos que el Señor es ensuciado muchas veces por nuestra culpa, porque Él es grande, Él es limpio, Él es puro. Pero nosotros nos portamos mal. Por eso el Señor dice, debemos ser hijos de luz. Hijos de luz. Pero tengamos cuidado de estar siendo tinieblas y oscuridad para aquellos que están a nuestro lado. El prójimo es el que está al lado de nosotros. Y hacemos la pregunta, si el que está al lado de nosotros es nuestro enemigo, el que nos hizo daño, el que nos hace el mal, ¿qué debemos hacer? Ayudarle. Ayudémosle. Porque eso es un mandato del Señor. Esto traería un juicio muy severo sobre el pueblo de Dios. Lucas 12:47 lo deja claro. Lucas 12:47. Porque cuando un hijo de Dios no se comporta como tal, tendrá que recibir un juicio, tendrá que recibir un castigo. Y Lucas capítulo 12, versículo 47, dice así la palabra de Dios. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, dice, recibirá muchos azotes. ¿Usted quiere ser azotado en su vida? Queremos ser azotados en nuestras vidas, que nos pasar mal, queremos vivir así. Queremos vivir todo el tiempo angustiados, queremos vivir todo el tiempo sufriendo en esta vida. Queremos vivir todo el tiempo en una vida, ¿cierto?, de tanta angustia. Yo creo que no, ¿cierto? Ninguno de nosotros quiere llegar a ese punto de vivir vidas miserables. Y usted dice, pero ¿por qué muchas veces los cristianos padecen tantas cosas? A veces por sabiduría, como lo dijimos la vez pasada, para que aprendamos sabiduría. Pero eso no quiere decir que vamos a vivir siempre así, ¿no? No. No esperemos que pasemos siendo azotados por el Señor por nuestra falta, ¿cierto?, de amor al Señor, por nuestra falta de compromiso. Dice aquel siervo que conociendo lo que el Señor quiere, porque esa es la voluntad. Siervo significa esclavo, aquellos esclavos de Jesucristo que conocen la voluntad, no se prepara, dice, va a recibir muchos azotes. Volvamos a Amós. Ahora el verso 10. Amós dice, ¿cierto?, que se reúnen estas naciones pecadoras para señalar el pecado que estaba haciendo esta Samaria. Amós, capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice aquí con respecto a este pueblo. Amós, capítulo 3, versículo 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. ¿Qué dice aquí la Escritura? No saben hacer lo recto. Y usted dirá, pero ¿qué pasa con aquellas personas que van a la iglesia y muchas veces se comportan de mala manera? ¿Por qué hacen eso? Porque no saben hacer lo recto. Alguien que no sabe hacer lo recto es alguien que no conoce a quién, al Señor.
Si yo no aprendo quién es el Señor, si yo no aprendo a saber quién es el Señor, ¿qué voy a terminar haciendo? Las cosas que no son rectas. Miren lo que dice Jeremías capítulo 4, verso 2. Jeremías 4, 2. Mire lo que dice la Escritura. Jeremías capítulo 4, versículo 2. Aquellos que no saben hacer lo recto es porque no conocen a su Dios. Jeremías 4:22. Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Qué dice? Porque mi pueblo es necio. La palabra necio significa tonto. Dice, mi pueblo es tonto, mi pueblo, un pueblo que no entiende, y no entiende porque no me conocen, no me conocen. Y muchas veces en la iglesia lo que más se habla es de sensaciones, de sentir. Yo sentí la presencia, yo viví esto otro. Muchas veces va a ir a congregaciones donde van a estar predicando testimonios, van a estar predicando cosas humanas, y a Cristo, ¿dónde lo deja? Yo lo que tengo que aprender es de Cristo. Usted lo que tiene que aprender es quién es Dios. Si aprendemos quién es Dios, vamos a aprender a andar en su voluntad. Porque si no lo hacemos, dice, mi pueblo es tonto, no me conoce. Son hijos ignorantes, no son entendidos. No son entendidos. Y hemos tenido que vivir como con tristeza, amados en el Señor. Como con tristeza muchos son engañados dentro, ¿cierto?, de una iglesia. Y usted dice, pero ¿cómo pudo usted haber aguantado tanto en una iglesia? Muchas veces porque no conocemos la palabra de Dios. Porque si la conociéramos, nosotros tendríamos la claridad de decir, no, esta iglesia no es una iglesia del Señor. Este pastor, este predicador, no es alguien del Señor. Deje de decir esto, el pastor no es el rey de la iglesia. El rey de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. Los que tienen la facultad de decir que si la persona que está predicando por delante está bien o mal, son ustedes que oyen. Son ustedes los que tienen que conocer a Dios para decir lo que el hermano está predicando está bien porque está en la palabra. O por ejemplo, lo que está predicando, ¿cierto?, el pastor está mal porque no está en la palabra. ¿Entienden? Porque el pueblo, ¿cómo debe ser? Un pueblo sabio. Debe ser un pueblo entendido. Debe ser un pueblo que conoce a su Dios. Debe ser un pueblo que conoce lo que el Señor quiere para sus vidas. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que le debemos pedir al Señor? Señor, quiero conocerte más. Señor, quiero conocerte más. Porque le puedo decir, hay hermanos que pueden llevar 50 años dentro de una iglesia y todavía no conocer a Dios. O podemos nosotros estar estudiando constantemente quién es Dios, pero aún así nos falta mucho por conocerlo. Por eso necesitamos siempre constantemente venir a una iglesia, escuchar la palabra de Dios. Necesitamos estudiar porque queremos conocer a Dios. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Qué es más fácil, hacer el bien o hacer el mal? El mal, ¿cierto? Porque el mal es algo natural para el hombre y para la mujer. Pero nosotros no debemos ser sabios para hacer el mal, seamos sabios para hacer el bien. Eso es lo que quiere el Señor. Porque muchas veces para comportarse mal, a veces la gente tiene que ingeniarse, ¿no? Y hay gente que se la ingenia de una manera para hacer lo malo. Y usted puede decir, por ejemplo, alguien que roba un auto. Usted puede decir, pero ¿cómo lo hacen? Que en tanto, a veces en 5 segundos pueden abrir una chapa, pueden echarlo a andar. Pero para eso hay que pensarla, estudiar. Hay gente, imagínense, que se esmera por hacer lo malo y le sale tan fácil. Pero nosotros debemos esmerarnos por hacer el bien. Amén. Por hacer el bien. Y para hacer el bien, ¿qué debemos hacer? Conocer al Señor. Jeremías 2, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Jeremías 2, 8. Jeremías 2, 8. Los sacerdotes
no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Miren lo duro que esto. Dicen que no lo conocían los pastores, que no lo conocían los sacerdotes, que no lo conocían los profetas. Es decir, aquellas personas que debían conocer a Dios, no lo conocían. Y si el que está por delante no conoce a Dios, ¿qué va a hacer de las personas que lo están escuchando? ¿Se fija? Por eso es la importancia, le digo yo, usted tiene toda la facultad del Señor para decir, sabe, usted no está apto para esto. Porque usted no está predicando lo que dice la palabra, usted no me está enseñando lo que dice la palabra. ¿Y de qué debieran hacer? Buscar a alguien que sepa de la palabra para esto y que cumpla con los requisitos bíblicos. Pero aquí dice, los sacerdotes no dijeron. Ellos tenían la ley, ellos tenían esta palabra, pero aún así no lo conocían. Por eso usted puede ir a una iglesia católica y ver que tienen una Biblia, pero no la conocen. Puede ir a muchas iglesias que se le roba la plata a la gente, pero tienen una Biblia, pero no conocen a Dios. Por eso no nos sorprendamos de que hayan tantas iglesias, no nos sorprendamos que hayan tantas iglesias. No nos sorprendamos, porque muchas están llenas de personas que no conocen a Dios y personas que están en el ministerio y tampoco conocen a Dios. Eso es muy triste, porque eso provoca que cada uno de nosotros no sepamos hacer lo recto y no conozcamos la voluntad del Señor. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría, Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si yo quiero ser sabio para el bien, si yo quiero ser sabio, debo conocer al Señor. Pero para ser sabio, ¿qué es lo que debo primero? Temer. Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es temer que donde quiera que nos encontremos está el Señor. Porque el Señor no está como muchas veces la Iglesia Católica lo tiene. Aquí, dice, aquí está el Señor. Una cruz, alguien ahí, una estatua, ahí. No, el Señor está en todos lados. Yo puedo estar ahí en mi pieza y puedo estar, cierto, dolorido, mal, y ahí puedo clamar al Señor. Puedo estar en esa cumbre de ese cerro, y ahí clamar al Señor. Y está ahí el Señor. Pudiera irme a lo profundo de la mar, ahí está el Señor. Pudiera tomar una nave, ir a otro planeta, allí está el Señor. Porque nada, no nos podemos esconder de Él está en todos lados. Y eso es hermoso, pero a la vez es una gran responsabilidad. Y te puede decir, ya, pero el Señor está en todos los así, y también está aquí. Entonces Él sabe todo lo que pensamos. Y eso es algo bueno, pero a la vez es una gran responsabilidad, porque todo lo que pienso, el Señor lo sabe. ¿Se fija lo complejo que es esto? Todo lo que pasa por mi mente, el Señor lo sabe. Y ahí es donde nos preguntamos, que el Señor sepa todo de lo que pensamos, que el Señor sepa todas esas cosas y aún no ame. ¿No es acaso eso algo grande? Porque quizás por fuera nosotros, si fuera una persona anexa, nosotros podríamos quizás engañar a esa persona y mostrarle que lo amamos, pero por dentro quizás ¿qué estamos diciendo? Pero el Señor sabe lo que hay en nuestra mente, sabe lo que hay aquí. Y que Él aún nos ame sabiendo todas esas cosas. Yo creo que tenemos un Dios muy grande. Amén. Muy grande. Ezequiel, capítulo 36, verso 23. Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 23. Ezequiel 36, 23. Nos muestra la palabra del Señor. Esto es tan importante que cada cristiano debe saber. Ezequiel 36, 23. Dice así: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado entre vosotros y delante de sus ojos. ¿Cómo debe ser el Señor? Santificado. ¿Por qué la primera petición? ¿Se acuerda el Padre Nuestro? ¿Cuál es la primera petición?
santificado sea tu nombre. ¿Qué debemos rogar? Que el nombre del Señor sea reconocido como santo. Porque por causa de nosotros, el nombre del Señor muchas veces es ensuciado. Necesitamos pedir no solamente un día, todos los días, que el Señor nos permita que su nombre sea santificado donde quiera que nos paremos, donde quiera que estemos, que el nombre del Señor sea reconocido como santo. Pero ¿cuál es el problema? El pueblo de Dios muchas veces profana este nombre, ensucia este nombre, pero el Señor, ¿qué es lo que hace? Lo santifica. Y ese proceso de santificación es duro. Cuando usted se va al libro de Levítico, capítulo 10, va a ver la historia de Nadab y Abiú. Son dos hijos de unos líderes de la adoración en Israel. Estos dos hijos hicieron algo mal en el servicio a Dios. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Envió fuego y los mató. Imagínese cómo quedó ese papá, que perdió a sus hijos, porque sus hijos se comportaron de mala manera, hicieron algo mal y el Señor los destruyó a todos. Los mató el Señor al instante. ¿Y sabe lo que le dijo Moisés a Aarón, al papá que perdió a su hijo? Le dijo que el Señor le había advertido a ellos: los que se acercan a mí se van a santificar, y delante de todo el pueblo el Señor va a ser glorificado. Por eso los cristianos debemos mantener una vida recta, porque el nombre del Señor es ensuciado. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces vienen azotes, vienen consecuencias por fallarle a ¿quién? Por fallarle al Señor. Por eso no esperemos llegar a esas consecuencias para que el nombre del Señor sea levantado, pero muchas veces porque nosotros hemos sido azotados. Hemos sido azotados por profanar el nombre del Señor. Israel pecaba, y si volvemos al libro de Amós, nos vamos a dar cuenta que cuál era su pecado, con el cual aún la gente que estaba afuera, mientras busca el libro de Amós, la gente que estaba afuera entendía que ellos estaban haciendo lo malo. Porque Amós capítulo 3, versículo 10 dice: no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. ¿Qué es lo que atesoraban ellos? Rapiña. Es decir, tenían como tesoros los que le arrebataban al pobre con violencia. La rapiña es algo que es arrebatado de manera violenta, de manera brusca. Entonces ellos venían a la casa del pobre y ellos le robaban las cosas. Y después esta gente que tenía plata se la llevaba ¿para dónde? Para su casa, para sus palacios, para engrandecerse. Y el Egipto, que era un mundano, puede decir: oye, pero eso era malo lo que están haciendo, ¿cómo al pobre le están robando de esta manera? Entonces vamos viendo cómo también dice: atesoraban los despojos. El despojo son, los despojos son aquellas cosas que son saqueadas. Entonces ellos robaban de manera violenta, ellos saqueaban las casas de la gente y después ¿dónde las almacenaban? En sus palacios. ¿No hace eso el rico hoy en día? Tantas cosas malas, fraudulentas hace, y ellos ¿dónde lo atesoran? Usted puede ir allá a meterse a lugares como Vitacura, ¿cierto? A esos lugares, y usted va a ver Las Condes y va a ver tremendas mansiones, tremendas cosas. No digo que todas sean obtenidas de mala manera, hay cosas que han sido obtenidas de buena manera, pero hay otras cosas que no. Que uno sabe que han sido con las consecuencias de afligir al pobre, de afligir al débil. Y eso, hermano, también con tristeza. Yo vivo allá en Rancagua, cerca de la Cruz, y más para allá, ¿cierto? Hasta la Costa del Sol, y hay muchas cosas malas por allá. Y puedo ver cómo hay mucha gente que se aprovecha del sufrimiento de las personas, de personas en depresión, para dar ¿qué cosa? Droga. Y uno se ha fijado cómo destruyen a una persona por medio de estas cosas. Es tremendo, hermano, cómo las vidas de tantos jóvenes, de tanta gente adulta, las vidas de tantas personas han sido destruidas por estas cosas. Y usted pudiera ir a las casas, ¿cierto?, de estos traficantes, y ¿cómo tienen todo? Lleno de cosas, lleno de lujos. Y tengo un conocido que le hace estas cosas, y le pregunté sobre esto, y él se arrepiente de seguir estas cosas.
Pero ha conversado con este tipo de personas que está ahí, ¿sabe lo que dice? No me importa lo que ellos hagan con su vida, que ellos se hundan. Porque usted cree que ellos van a tener pena por esas personas. No tienen pena. Y es triste eso. Es triste cuánta juventud está siendo destruida por medio de estas cosas. Y la gente que se está enriqueciendo se engrandece, se engrandece, se engrandece. Y los demás se hunden, se hunden, se hunden en la miseria. Es eso lo que está aconteciendo. Y aquí el Señor enjuiciaría a este pueblo que hacía todas estas cosas. Verso 11. Amós capítulo 3, versículo 11 dice: Por tanto Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. ¿Quién lo estaba diciendo? ¿Quién estaba decretando este juicio? Era Dios. Era el mismo Dios. Y le estaba diciendo que Él utilizaría sus instrumentos de juicio para castigar a este pueblo que le hacía tanto daño, a aquellos débiles y menesterosos. Muchas veces el Señor utiliza muchos instrumentos. Muchas cosas el Señor utiliza, lo que uno menos piensa, para traer juicio sobre las personas. Porque no es que el Señor venga y con su mano haga las cosas así, sino que Él permite que pasen las cosas. Permite que pasen las cosas para que su pueblo entienda. Entonces no esperemos, hermano, que el Señor permita que nos pasen cosas malas para recién entender estoy ensuciando el nombre del Señor. Para recién entender es que estoy haciendo que el nombre del Señor sea causa de espectáculo para la gente que está a nuestro alrededor. No. Por eso la petición de cada día debe ser: Señor, santifica tu nombre. Señor, que tu nombre sea reconocido como santo. Porque ¿a quién nos van a ver? Van a ver a Cristo. Nos van a ver a nosotros. ¿Sabe cuál es el deseo de nosotros como cristianos? De que cada uno de nosotros tenga un pedacito de Cristo, el cual las personas puedan ver. El cual las personas puedan ver a nuestro alrededor. Ese debe ser nuestro anhelo. Que las personas vean a Cristo en nosotros. Por nuestro comportamiento, por nuestra manera de vivir. No esperemos ser afligidos para entender estas cosas. El Señor utiliza instrumentos de juicio. Segunda de Reyes 18:9. Segunda de Reyes 18:9. Dice así la Escritura. Segunda de Reyes 18:9. Y lo hizo el Señor muchos años después, aproximadamente 40 años después. El Señor trajo juicio sobre Samaria, sobre esta ciudad. Imagínense, el Señor le habló antes de tiempo, le habló 40 años antes que pasara. Y Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 9, dice así. Segunda de Reyes, 18:9. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, dice, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Ajalá, en Jabor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido ¿a qué? A la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Israel no entendió. El Señor utilizó como instrumento de juicio ¿a quién? A Salmanasar, rey de Asiria. Utilizó un mundano y utilizó una persona que no conoce a Dios para afligir a este pueblo, para castigar a este pueblo. Porque como lo hemos dicho, ¿dónde debe comenzar el juicio? En la casa de Dios. Porque si comienza por la casa de Dios, ¿qué va a pasar con los que están fuera? Es importante que entendamos eso. El Señor, antes de enjuiciar a las demás naciones, el Señor enjuiciaría a su pueblo. Y trajo juicio sobre Samaria. ¿Y por qué trajo juicio? Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios.
si el Señor nos corrige a nosotros en nuestras vidas, si el Señor trajera un juicio, no un juicio final, sino un juicio temporal sobre nuestras vidas, muchas veces lo va a traer porque no atendemos a la voz de Jehová, porque no prestamos atención a lo que el Señor nos dice. Y en cada decisión que tomemos, en cada cosa que hacemos, esas cosas traen consecuencias. Por ejemplo, hoy en día, lo que se está tocando, el tema del aborto, el mismo tema del aborto. El aborto ya ahora no están peleando por el aborto en 3 causales y ahora es el aborto libre a ciertas semanas. Y hay personas que dicen, no, pero es que es el derecho de la mujer, es el derecho de la persona. Pero ¿quién vela por el derecho del bebé que está ahí? ¿Quién vela por el derecho del inocente que está en ese vientre? Y algunas personas pueden decir, yo lo hago igual. Pero usted cree que eso no va a traer consecuencias. Ese pecado, si no se arrepienten, va a traer graves consecuencias sobre la vida de estas personas. Porque están asesinando ¿a quién? A un niño que no puede defenderse. Y están asesinando a alguien que ha sido creado en la imagen de Dios. Si bien somos una imagen destrozada, cada ser humano sobre esta tierra es imagen del Señor. Por eso no podemos matar. Porque hemos sido creados en imagen del Señor. Hay algo que el Señor ha plasmado en las personas. Pero no esperemos que pasen cosas como a veces, ¿cierto? Por ejemplo, una persona dice, yo lo voy a hacer igual, no, voy a hacer ese aborto. Y puede que el médico lo apruebe, el país lo pueda aprobar, y esta persona, por hacer eso, le entra una infección y muere. Usted podría decir, oh, pero ¿fue casualidad? No. Hay personas que después de estas cosas quedan con traumas psicológicos. Hay personas que haciendo una y otra cosa, algo malo le pasa. Y si no le pasa aquí, va a recibir el castigo en el juicio final más tremendo y más terrible que puede alguna persona sufrir. Por eso nuestras decisiones siempre van a traer consecuencias. Por eso esperemos que cada decisión que tomemos sea en el Señor. Por ejemplo, algo tan simple como hoy en día, tener relaciones sexuales antes del matrimonio es algo normal para el mundo. Es algo normal, ¿cierto?, para las personas que están alrededor, dice algo natural, algo del cuerpo. Pero la palabra del Señor dice que eso es pecado. Y si uno dice, no, pero para mí no es pecado. Ya, pero traer niños al mundo fuera del matrimonio, eso puede causar también en nuestra vida una cruz que vamos a tener que cargar por mucho tiempo. ¿Por qué? Y así, ¿cierto?, se van presentando tantas cosas, ¿cierto?, a nuestro alrededor. Pero todas las cosas que uno va tomando van trayendo consecuencias. Pero imagínense si uno hiciera todo como la palabra del Señor le dice, uno, ¿cierto?, esperar a casarse. ¿Usted cree que habrían tantos niños así en el cename, habrían tantos niños lejos de sus padres? No. Porque todo se haría como corresponde, como el Señor lo manda, como el Señor lo ordena. Hay gente que dice, pero no hay ni un libro en la vida que nos diga cómo vivir. Si hay uno, y se llama la Biblia. Hay uno y se llama la palabra de Dios. Y yo le aseguro que si hacemos caso a lo que el Señor dice, verdaderamente vamos a andar rectamente delante de Él. Si seguimos sus consejos, nos va a ir bien. Porque el Señor todas estas cosas, ¿cierto?, nos enseña para nuestro bien. ¿Y qué dice en esta instrucción que le dice a Samaria? En el verso, en 2 de Reyes 18:12 dice, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios. Dijeron, no, si no es tan importante eso, si no es algo determinante, sino que habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Dios, había mandado, no la habían escuchado ni puesto por obra. Debemos escuchar y poner por obra. Debemos escuchar y aplicar esto a nuestra vida. Porque el libro de Santiago dijo, no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Debemos poner por obra estas cosas, no para por medio de nuestras obras obtener nuestra salvación, sino para que por medio de nuestras obras confirmar que nuestra fe es una fe genuina, es una fe real, una fe que agrada a nuestro Dios. Volviendo a este libro de Amós, capítulo 3, en el versículo 11, dice, por tanto Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá. ¿Quién era ese enemigo? El rey de Asiria. Por todos lados de la tierra.
¿Y qué va a derribar? Tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Si yo le doy lugar más a las cosas terrenales que a Dios, no esperemos que como pueblo de Dios vamos a quedar impunes ante estas cosas. Algún juicio va a venir, juicio temporal. Porque si yo digo no, y perdonen que ocupe un ejemplo, pero una hermana, por ejemplo, que decía, no, es que yo no puedo ir a la iglesia por mi hijo. Yo no puedo ir a la iglesia por mi hijo. Y eso, ¿cierto? Lo fue manteniendo. Después el niño creció. No, ahora no puedo ir a la iglesia por esto. No puedo servir a Dios por esto. Siempre estaba poniendo excusas. Y le pasó algo muy terrible, ¿cierto? En su vida. Por eso es importante que nosotros vayamos entendiendo cuál es nuestra prioridad. ¿Nuestra prioridad quién es? Cristo. Él es nuestra prioridad. Y de una u otra manera buscar la manera. Y eso es lo hermoso cuando el Señor dice, para todo hay tiempo, ¿se fijan? El Señor siempre nos dice, para todo hay tiempo. Y podemos ir viendo en nuestra vida si vamos ajustando las cosas así. Tengo este tiempo para servir a Dios. Tengo este tiempo para orar. Tengo este tiempo para leer la Escritura. Tengo este tiempo. Y el Señor lo da. Por eso es hermoso cómo vamos viendo estas cosas. Pero ¿qué es lo que dice el pueblo? El pueblo se preocupó de lo material. Se preocupó de buscar las cosas terrenales. Pero cuando viene el castigo o el juicio temporal de Dios, le dijo esto: tu fortaleza va a ser derribada. ¿Cuántos se esmeraron ellos por hacer fortalezas humanas? ¿Cuántos se esmeraron ellos por agrandar sus palacios y sus bienes? Para que el juicio temporal de Dios viniera y los dejara sin nada. ¿Por qué? Porque no atendieron a la voz del Señor. El Señor le dice que como cristianos vivamos vidas miserables, no dice eso. El Señor dice que como cristianos busquemos el reino de Dios y su justicia, y además cosas van a ser añadidas. Pero hay personas que quieren partir por la añadidura y no entregar sus corazones al reino de Dios. Busquemos las cosas de arriba. Y el Señor va a proveer de todo lo necesario. Y me encanta, ¿cierto?, cómo compara y dice el Señor, miren las aves del cielo, ellas me trabajan, pero el Señor las alimenta. Miren los lirios del campo, son tan bellos, son tan hermosos, ni aun Salomón con todo lo que tuvo de riquezas pudo vestirse como uno de ellos, pero el Señor las viste, sin que ellos busquen esa vestimenta. Y si el Señor tiene ese cuidado de las flores tan hermosas, si el Señor tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más va a tener cuidado de nosotros? ¿Cuánto más el Señor va a extender su providencia sobre nosotros? Pero busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Y no esperemos que vengan los juicios temporales para comprender que estas cosas son así. Amós, capítulo 3, verso 12, dice: así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel, que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Recuerde que Amós es un campesino. La mayoría de sus ejemplos son adecuados a su oficio. Y él dice, tal como un pastor, porque un pastor de ovejas se dedicaba a cuidarlas, se dedicaba a protegerlas, pero ponía el ejemplo de este pastor que veía que esta fiera, lo único que tenía de la oveja eran las 2 patitas. Y lo único que pudo salvar de esa oveja son las 2 patitas. Lo único que pudo salvar ese pastor fue un pedazo de oreja. Entonces, ¿qué está queriendo decir con este ejemplo? Todo por lo que ustedes se esmeraron, todo por lo que ustedes le dedicaron su tiempo, todas aquellas cosas que hicieron que se alejaran de mí, al final ustedes no van a alcanzar a recuperar nada. No va a quedar nada. Porque el juicio de Dios, cuando viene ese juicio temporal sobre sus hijos, es terrible. Es terrible, hermano y hermana en el Señor. Y dice así los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y en el lado de un lecho. Por eso no esperemos que venga el juicio temporal, para que entendamos que con el Señor no se juega. Vemos en estos claros ejemplos que ahora, ¿cierto?, el verso 13 nos sigue diciendo: oíd y testificad contra la casa de Jacob. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Como dice la palabra del Señor en la segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 12, el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Amós
Era un profeta que 40 años antes que viniera esta destrucción aproximadamente, le avisaba por boca del Señor. Entonces el Señor ahora, quizá usted puede decir, o yo puedo decir, no estoy viviendo esto. Pero cuidado, que lo podemos vivir en algún tiempo. El Señor no está hablando antes de tiempo. No está hablando muchas veces fuera de tiempo. Las cosas antes que sucedan, para que nosotros adquiramos la sabiduría. Los samaritanos en ese tiempo, Amós estaba predicando, y lo vamos a ver más adelante, vino el rey y después le dijo, ándate de mis terrenos. Ándate de mis terrenos, anda a predicar a otro lado. Claro, cuando ellos estaban pasándola bien, andaban bien, ellos ni les importaba lo que esto se estaba hablando. Pero cuando vino este castigo, cuando vino este juicio, no esperemos ser como la gente antes del diluvio, que dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. No esperemos, porque así somos como seres humanos, y a veces como chilenos, nuestra nacionalidad muchas veces es así. Nos preocupamos cuando las cosas ya vinieron. Nos preocupamos muchas veces cuando las cosas ya pasaron, ya, y eso a veces, esa negligencia que tenemos, la traspasamos también a muchas de estas cosas. Pero el Señor, por boca del profeta, dice, oigan, oíd y testificad contra la casa de Jacob. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Hace un momento cantaba Castillo Fuerte y se utilizaba una palabra Señor del Sabaoth, que quiere decir el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos es un nombre que se le dice acerca del Señor, y es un nombre que dice que Él es invencible. Él es invencible en la batalla. Él nunca ha perdido una batalla. Entonces, si Jehová de los ejércitos está testificando algo contra nosotros, ¿van a servir nuestras armas? ¿Van a servir nuestra fortaleza humana? ¿Va a servir nuestra capacidad de enfrentar los problemas y las dificultades? No va a servir. No va a servir de nada. Porque cuando el Dios invencible dice algo, ¿qué podemos hacer contra él? Nada. Pero aquí se le está diciendo, oigan, oyamos estas cosas antes que pasen, porque el Señor habla antes de tiempo. Verso 14. Que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. ¿Por qué va a ser castigado este pueblo? Por rebelarse en contra de Dios, por sus rebeliones. Cada rebelión que tengamos hacia la palabra de Dios va a traer consecuencias. Porque el Señor, al que ama, castiga, como estudiamos la vez pasada, y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Entendamos eso cada uno de nosotros. Porque el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Esta descripción del castigo por las rebeliones, en primer lugar, nombra a Betel. Betel era un lugar que por Jacob había sido nombrado casa de Dios. Eso significa Betel, casa de Dios. ¿Pero en qué habían transformado la casa de Dios? En un culto de idolatría. Eso lo vimos, ¿cierto?, la vez pasada cuando vimos la temporada o el tiempo que vivió Amós. Un tiempo en el cual había un lugar que se llamaba casa de Dios y ahí servían a otros dioses. Y a veces pasa eso en muchas congregaciones. Muchas veces el pastor está siendo el rey de la iglesia. En muchas congregaciones hasta han nombrado apóstoles. En muchas congregaciones están haciendo y deshaciendo. ¿Y esto qué va a traer? Va a traer consecuencias. Por eso, cuidémonos. Hay mucha gente que dice, no, pero si hay mucha iglesia, hay hartas iglesias. Sí, pero no porque diga que es una iglesia, lo es. Así como Betel, que quería decir casa de Dios, en realidad no lo era. Era un lugar de idolatría. Era un lugar donde se servía a dioses creados por la mente humana. Por eso cuidémonos de que en un lugar en el cual estemos sirviendo, preocupémonos, como lo dije al principio, de que se esté predicando, ¿qué cosa? La palabra. Que se esté predicando al verdadero Jesús. Que se esté predicando al verdadero Padre. Que se esté predicando al verdadero Espíritu Santo. ¿Y eso qué lo va a determinar? ¿Mi experiencia?
No, lo va a determinar la palabra de Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. Por eso el pueblo había pecado, como lo dijimos anterior. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque no conocía a su Señor. Preocupémonos de conocer y entender quién es nuestro Señor. Porque castigaré los altares de Betel. No por llamarse Betel, quería decir que Dios estuviese complacido de su idolatría. Así podemos tener nombre de que adoramos a Dios, pero si no lo hacemos correctamente a través de su revelación especial llamada la Biblia, seremos castigados hasta que entendamos cómo hemos de adorar a Dios. A Dios no se le adora de cualquier manera. A Dios se le adora de la manera que Él lo ha establecido por medio de las Escrituras. ¿Cómo se le adora a Dios? En espíritu y en verdad. Que algunos han dicho en espíritu y empiezan a saltar, a gritar y piensan que eso es el espíritu. En espíritu y en verdad está hablando de adorarle mi manera de vivir, adorarle desde mi interior, desde mi alma, partiendo desde mis pensamientos. En todo lo que hago, en todo lo que discierno, en cada decisión que tome, debo estar adorando a Dios. Porque ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Glorificar a Dios. Traerle gloria a Dios. Reconocer el valor que Dios tiene en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida. Glorificar a Dios en nuestro matrimonio. Glorificar a Dios en la crianza de sus hijos. Glorificar a Dios como trabajador de una empresa. Glorificar a Dios como vecino, como vecina. Glorificar a Dios aún en nuestros familiares. Glorificar a Dios en nuestro trato con nuestros semejantes. Esa es la manera que se adora a Dios. No solamente en una adoración externa, aunque es importante estar aquí, adorando a Dios en la comunión de los santos, pero también en nuestra vida diaria. ¿Qué iba a hacer? El Señor iba a derribar esos altares. El Señor, en segundo lugar, iba a cortar los cuernos del altar. Y estos cuernos iban a caer en tierra. Para entender esto, debemos ir a Primera de Reyes, capítulo 1. Porque esto tiene un significado. Primera de Reyes, capítulo 1. ¿Qué significan estos cuernos del altar que aún existían en estos tiempos de Amós? Reyes, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 50. Primera de Reyes 1:50, dice así la palabra de nuestro Señor con respecto a estos cuernos del altar que van a ser cortados en los tiempos de Amós. Primera de Reyes 1:50 dice: Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: He aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo: Júreme hoy el rey Salomón, que no matará a espada a tu siervo. Y Salomón dijo: Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal, en él morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron al altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Los cuernos del altar era un lugar, imagínenselo como una mesita que tenía unos cuernos. Cuando una persona había cometido algo, para que alcanzara esa persona misericordia, debía ir a esos cuernos del altar y aferrarse a él. Entonces eso es tipo de la misericordia, es tipo, ¿cierto?, de esa protección de parte de Dios. Pero aquí le estaba diciendo en los tiempos de Amós: esos cuernos del altar van a ser cortados. Y si no va a servir que ahora usted vea, ahora Señor, ahora que estamos viendo que vienen los asirios, nos van a matar, ahora Señor te vamos a servir. No, el juicio ya iba a venir. Por eso usted puede ver en el reino dividido, en el reino ya de Judá, en el reino del sur, usted puede ver que se levanta un rey llamado Josías, el cual descubre, porque estaba escondida la palabra del Señor, la descubren, la leen y se da cuenta que el juicio del Señor viene. ¿Y Josías qué hace?
bota todas las estatuas, Josías viene y los falsos profetas los echa y hace grandes reformas. Pero dice la Escritura, y con todo eso la ira del Señor no se apartó. Así que este rey muere y después viene todo el juicio. Entonces eso es lo que quiere decir aquí, los cuernos del altar van a ser cortados. Es decir, este juicio se aproxima y ya no hay quien lo quite. Es así, hermano, cuando ofendemos a Dios. Como cristianos muchas veces vamos por mal camino, como cristianos muchas veces empezamos a desobedecer una y otra vez a Dios. Va a venir este juicio temporal si es que somos salvos. Va a venir este juicio temporal y va a traer grandes estragos sobre nuestras vidas. Hay un ejemplo de esto en 1 Corintios 5, el caso que vimos anteriormente, 1 Corintios 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Para que meditemos que los juicios del Señor son justos, pero también son terribles. 1 Corintios capítulo 5, verso 5. 1 Corintios 5, verso 5. Y vamos a leer desde el verso 1 para que entendamos el contexto. 1 Corintios 5, 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo era este juicio temporal? ¿Era cualquier juicio? Dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que su espíritu en el final sea salvo en el día del Señor. Tengamos claro que cuando la disciplina del Señor viene, puede venir con un juicio muy grande. Hay personas que se les desata un cáncer, hay personas que se les puede venir algo muy, muy terrible como juicio de parte de Dios, un juicio temporal, pero que va a resultar en un genuino arrepentimiento. Por eso, cada uno de nosotros debe pesar las cosas. ¿Nos gusta entender a la buena o a la mala? Nos gusta ser hijos obedientes al Señor, pensar las cosas antes de actuar, pensar antes de tomar decisiones, pensar antes de planificar cosas que pueden ofender a la voluntad del Señor. El Señor nos pide que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y qué es ser llenos del conocimiento de su voluntad? ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Es ser llenos de su palabra. Cada uno de nosotros necesita llenarse de esta palabra de Dios para andar conforme a ¿qué? Conforme a su voluntad. No esperemos que vengan los juicios de Dios para recién entender que estos juicios son terribles y son duros, aunque seamos cristianos, porque el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Libro de Amós. Volviendo al libro de Amós. Libro de Amós, capítulo 3. Ahora el verso 15. Amós 3, 15. Y heriré la casa del invierno con la casa del verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Ellos tenían casas del invierno, tenían casas de verano y tenían casas de marfil. El marfil no era algo muy barato. O sea que está hablando de aquellas personas que tenían los recursos, tenían el dinero, se habían enfocado en las cosas materiales. Pero todos aquellos que se habían enfocado en los bienes temporales de este mundo, todos aquellos que se habían enfocado en las comodidades de esta tierra, ¿qué es lo que iban a sufrir? El peso del juicio de Dios. Todo lo que ellos se habían esmerado en lo material iba a ser quitado como parte del juicio temporal de Dios sobre un pueblo conocedor de la palabra, pero que no se quería arrepentir.
Santiago capítulo 5, versículo 1, nos muestra que buscar las cosas materiales como motivo principal de nuestra existencia traerá un juicio y traerá consecuencias. Por eso, hermano, tengamos cuidado de cómo administramos las cosas en nuestro diario vivir. Santiago capítulo 5, verso 1. Santiago 5:1 dice la palabra del Señor, Santiago 5:1. Santiago 5:1, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillo. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. La palabra ay es un juicio, y vemos que vendría un juicio sobre aquellos que estaban enfocados en las cosas terrenales. Viene juicio sobre aquellos que quieran dedicarse a estas cosas materiales y consigo traer el ofender a la gente que está a nuestro alrededor. El Señor hizo al rico y el Señor hizo al pobre. Y si el Señor nos da riquezas, es para que las compartamos. El Señor le dio las riquezas al rico, ¿para qué? Para que las comparta y haga justicia con estas riquezas. Debemos practicar esto en todo, hermano. En todo. La voluntad del Señor debemos irla viendo en todas las cosas que nosotros hagamos. Porque cada decisión que tomemos trae consecuencias. Y por último, 1 Timoteo 6:10. Porque en el caso del juicio temporal, mientras busca 1 Timoteo, sobre Israel, era que todos sus bienes iban a ser quitados. Pero sabe que a veces preferimos que perder las cosas terrenales, perder las cosas materiales. Preferimos todas esas cosas antes de que nuestra alma se destruya en el infierno. Necesitamos de la disciplina del Señor. No temamos decir, Señor, necesito de tu disciplina. Necesito, Señor, de tu disciplina. Porque hay áreas de nuestra vida que aún faltan ser pulidas por la misericordia del Señor. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. 1 Timoteo 6, 3. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquellos que no son de Cristo, como la parábola del sembrador, pueden recibir la buena semilla, pero los afanes de esta tierra
ahogan esa buena semilla y terminan dedicándose a las cosas de este mundo. Pero aquellos que son de Cristo, pero que se dedican a estas cosas, el juicio temporal para ellos va a ser traspasado de muchos dolores. A aquellos que se enfocan en lo terreno, a aquellos que se enfocan en lo material, a aquellos que se enfocan en estas cosas de esta vida como fin principal de su existencia, van a sufrir mucho. Porque un mal negocio nos puede hacer perder todo. Porque cuando nos enfocamos tanto en estas cosas, hermano, y el Señor quiere que lo miremos a Él, el Señor puede hacer a un lado todas esas cosas. Y vamos a sufrir. Pero no esperemos eso. No esperemos que nos acontezcan estas cosas para entender, como lo entendió Israel, que alejados del Señor nada podemos hacer. A cambio debemos tener esta ganancia de servir en la piedad, pero con contentamiento. Que servir al Señor no sea un peso para usted. Que servir al Señor no sea algo desagradable para su vida. Que servir al Señor sea una alegría. Sea una alegría para nuestro diario vivir. Porque como la primera de Juan nos enseña, nosotros no debemos tener los mandamientos del Señor como algo gravoso, como algo, ya tengo que ir a la iglesia, ya tengo que hacer esto. No miremos las cosas del Señor de esa manera. Mirémonos como una alegría, un gozo muy grande, que verdaderamente solo los hijos del Señor pueden experimentar, pueden vivirlo en sus vidas. Gracia y paz, amados en el Señor. Le invito a que oremos a nuestro Dios. Dios Padre, agradecemos que nos adviertas antes de tiempo. Agradecemos, Señor amado, que por tu misericordia, amor y bondad nos hayas permitido estudiar esta porción de las Escrituras. Si nuestro enfoque es lo material, si nuestro fin principal está siendo buscar las cosas de este mundo, Señor, ayúdanos a entender que lo más valioso que un hombre puede hacer y que una mujer puede hacer es buscar tu reino, Señor. Es buscar tu justicia, Señor. Te suplico, Dios mío, que en este mundo individualista, que en este mundo, Señor, que esta corriente de este mundo de consumista no nos arrastre, Señor. Ayúdanos a pensar en el pobre. Ayúdanos, Señor, a pensar en el menesteroso. Ayúdanos, Señor, a pensar en aquellas personas que necesitan. Dios mío, colócanos en el camino a aquellas personas, Señor, que están necesitadas para compartir lo que tú, Señor, nos has dado. Quite de nosotros toda codicia, todo deseo inmoderado por las cosas de este mundo y que nuestro corazón busque el blanco que es Jesucristo. Te lo suplico, Señor, te lo ruego, Dios mío, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Ayúdanos, Señor, a no esperar que seamos entregados a Satanás para entender. Ayúdanos, Señor, a no esperar que venga ese juicio temporal sobre nuestras vidas para que entendamos lo importante que es servir a Dios. Ayúdanos, Señor, a que con gozo, con contentamiento, con alegría podamos servir a la piedad. Podamos servir para poner por obra, Señor, tus mandamientos, los cuales muestran el amor que tenemos hacia ti. Tú nos has dicho, Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú nos hablas a tiempo, Señor, tú nos hablas fuera de tiempo, pero creemos que esto es una enseñanza, Señor, sea para ahora o sea para el futuro. Te suplico que tu gracia, tu paz, tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Que esta semana, Señor, que se viene, pueda ser una semana bajo tu voluntad, Señor. Dirígenos y gracias, Señor, por permitirnos este tiempo aquí, Señor, en la comunión de los santos. Iglesia del Señor, que la gracia y la paz de Cristo sea en vuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.